A los licenciados Riva y Aquino por la oportunidad que me brindaron desde la asociación para concurrir a ese simposio, a la doctora Garriulo por la recomendación y el intercambio que hemos hecho para poder presentarles este material, al doctor Nogués en representación de FLEN. Y bueno, yo de lo que me voy a referir a actualización mundial en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica. Tomando tres aspectos fundamentalmente: las estrategias terapéuticas en investigación básica, las investigaciones clínicas y una referencia breve a las conclusiones en relación al tratamiento en el simposio. Esta diapositiva está traducida justamente del Congreso. Es que era la ELA hasta 1990, era una enfermedad con un solo fenotipo, con una sola patogenia y con una sola causa. Cuando hablamos de fenotipo lo relacionamos directamente con las formas clínicas, evolución, básicamente y simplemente con lo que se ve y con la evolución de la enfermedad. La patogenia es lo que pasa desde que ocurre, desde la causa de la enfermedad hasta que aparecen los síntomas y los signos. A partir del año 1990 hasta la fecha, la ELA es una enfermedad con múltiples fenotipos, patogenia y causas. En este lugar, digamos, estamos hoy parados. ¿Qué quiere decir esto? Esta figura que es un poquito compleja, pero vamos a ver si podemos explicarla. ¿Dónde estamos parados? Hay casi 30 mutaciones genéticas relacionadas con ELA. Tenemos que explicar todo esto porque sobre esto van a actuar las estrategias terapéuticas. Hay casi 30 mutaciones genéticas relacionadas con ELA y eso por distintos caminos patogénicos, más o menos simples, causan lo que podemos denominar una injuria de la célula, o sea, de la neurona. Si volvemos un poquito al tema genético, lo que vemos es que en la ELA familiar varias mutaciones genéticas pueden condicionar un fenotipo, pero también una mutación genética puede ocasionar varios fenotipos, o sea, varias formas clínicas de evolución, etc. También tenemos que en ELA esporádica, o sea, sin antecedentes familiares, y esta cuestión de que es ELA familiar, aunque parezca mentira, está muy discutida mundialmente y actualmente están buscando y adaptando las guías para determinar claramente qué es ELA familiar, porque esto tiene que ver también con la solicitud de los test genéticos. Entonces volvemos a que la ELA esporádica, en realidad, los fenotipos y las formas clínicas que tienen son iguales a los fenotipos de la ELA familiar. Sumado a todo esto, que como ven es amplio y variable, entonces ahí tenemos la palabra heterogeneidad clínica, se suma que en un porcentaje que está comprobado ya, la esclerosis lateral amiotrófica se asocia a demencia frontotemporal en un porcentaje determinado, pero a un porcentaje mucho mayor, se asocia a trastornos sutiles, cognitivos y del comportamiento. Entonces la heterogeneidad de esta enfermedad se amplía el concepto de que ella es una enfermedad motora, es extramotora, y así como se necesita un tratamiento multidisciplinario, que es en lo cual se basa esta cuestión de la clínica de ELA. La ELA es una enfermedad también multisistémica que ya excede los aspectos motores. Acá tenemos entonces la heterogeneidad clínica, genética, y también tenemos heterogeneidad en la patogenia. Digo por esto de varias patogenias, varios fenotipos. Entonces, si nosotros volvemos a la cuestión genética, tenemos que a veces una mutación genética ocasiona varios fenotipos,
Pero eso pasa en la misma familia, donde hay una sola mutación genética en una familia. Entonces, la enfermedad se manifiesta con varios fenotipos. Esto se explica solamente si nosotros vemos que también hay más causas que las genéticas, o dentro de las genéticas hay varias causas genéticas, más causas ambientales, más causas inmunológicas. En el año 1994, más o menos, se comienza a utilizar un modelo de ratón ELA que se puede hacer con una mutación enzimática. Entonces, en este ratón, donde se logra un modelo transgénico de animalito, se puede empezar a ver todos estos factores. Y lo que se empieza a ver es que hay una participación intensa de la respuesta inmunológica de los pacientes. Hay una participación importante de la inflamación en ella. Entonces, ya pasamos de causas genéticas y de heterogeneidad, también ingresan las cuestiones inmunológicas. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque hacia esto van los targets o los objetivos terapéuticos, y si no, no se puede entender lo que viene luego. Lo que se dice lo que se decía en el Congreso, había una diapositiva que decía: la célula no muere sola, la célula muere en un diálogo con la respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria, que está representada por células de la inmunidad innata o adquirida, que son macrófagos y otros tipos de células, tienen que ver con que van a iniciar cascadas inflamatorias que van a contribuir también a la sobrevida o muerte de las células. Uniendo la parte genética, nosotros tenemos que no importa ya entonces si la ELA es familiar o esporádica. Lo que sabemos es que esos factores van a llevar a que empiece una injuria genética que desencadena una cascada inflamatoria. En el caso genético, y cuando no es genético, la cascada comienza por causas desconocidas y la célula enferma y muere. Sobre todos estos aspectos genéticos, sobre la heterogeneidad clínica, sobre la respuesta inmunológica, es donde van a actuar fundamentalmente los objetivos terapéuticos que actualmente se están investigando. Estrategias terapéuticas en investigación básica. Investigación básica e investigación clínica. Yo voy a hacer una revisión un poco somera. ¿En qué se basa entonces las estrategias terapéuticas en investigación básica? En modular la inmunidad. Vimos que la inmunidad, había células, hay una parte de esas defensas que tienen un trabajo protector y otros que son proinflamatorios. Entonces, en modular esa respuesta inmunológica. Y después en la disminución de una enzima que se llama SOC1, que es con lo que se han hecho los modelos transgénicos en algún momento. El cerebro es un órgano inmunológico muy activo y esto se conoce de no hace tanto tiempo. Entonces, los trabajos están orientados a modular la respuesta de estas células de monocitos 1, monocitos 2, y yo había puesto al principio una balanza porque es modular para disminuir la respuesta proinflamatoria y aumentar la respuesta que sería antiinflamatoria. En esa modulación estaría este tipo de tratamientos. Y el otro tipo de trabajos lleva a activación de la circulación de células inmunológicas que se generan en los plexos coroideos en el cerebro. Esto es aumentar como las defensas o aumentar la inmunidad, y esto se daría, esto es interesante porque se daría con un autopéptido, o sea, con una molécula propia. Pero ¿qué importancia tiene? La importancia que tiene es que daría lugar en un futuro es inmunización pasiva, autoinmunidad, que tiene que ver con que en algún momento exista una vacuna. Estamos hablando de investigación básica.
Ahora vamos a la disminución de la enzima. Este es un esquema de la enzima. Esta enzima SOD1 en realidad tiene un efecto antioxidante. El 10% de la ELA sabemos que es familiar y de ese 10%, el 20% tiene esta enzima que está mutada, alterada, y una alteración genética que condiciona la alteración de esa enzima. Lo que llama la atención es que en realidad la alteración de la enzima ya está pasando a ser un marcador en ELA familiar, pero también en ELA esporádica, y entonces se está dirigiendo muchos trabajos. Como esa enzima está alterada, es una proteína que está alterada, tiene ciertas cuestiones de plegamiento y se va agregando y tiene funciones tóxicas y termina intoxicando a la célula. Entonces, a lo que se dirigen los trabajos, por ahora de esta parte experimentales, tienen que ver con que existen anticuerpos que se llaman monoclonales porque tienen determinadas características. Muchos investigadores básicos, biólogos, genetistas, bioquímicos, porque el congreso, el simposio son 3 días de 30 y 30 charlas o una cosa así, más o menos, en paralelo, donde está la neurología clínica y donde se exponen justamente las investigaciones en la parte básica. Con respecto entonces a los estudios clínicos. Bueno, con respecto a los estudios clínicos tenemos el tiracentil, que es una droga que en realidad lo que hace es sensibilizar al sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional del músculo. Entonces, lo que hace es sensibilizar al sarcómero para que actúe el calcio y aumentaría la fuerza de la contracción del músculo. Todos estos estudios, en más o en menos, digamos, se seleccionan, no pueden obviamente ingresar todos los pacientes, pero las medidas con las cuales se seleccionan es capacidad vital, test funcionales, y después son las mismas medidas con las cuales después se va evaluando los resultados. Se testea, por supuesto, seguridad, tolerabilidad y eficacia, está en fase 2, y la hipótesis es que administrando a dosis tolerable por 12 semanas esta medicación, digamos, mejoraría la función del músculo esquelético. Los resultados estarían más o menos para mediados del 2014. Volvemos entonces un poco al esquema primario. Esto es un nuevo inmunorregulador que enlentece la progresión de la ELA. Fase 2 se está estimando seguridad y eficacia. Y entonces esto afecta al aspecto inmunológico. Nosotros dijimos, la célula no se muere sola, puede empezar por una injuria genética, puede empezar por una causa desconocida, pero empieza el diálogo de células proinflamatorias y antiinflamatorias. Estas células, que son macrófagos, que son normales y que tienen que ver con las defensas que tenemos, se transforman en macrófagos activados. Anormalmente esto pasa en la ELA, y esta droga serviría para volver al macrófago a su estado actual, a su estado originario, y que, digamos, no siga haciendo daño en la célula. Revierte entonces la función inflamatoria del macrófago e interrumpe la evolución en un subgrupo de pacientes. Y cuando hablamos de subgrupo, hablamos de heterogeneidad que vimos al principio. Y hablamos de dificultades justamente porque clínicamente es una enfermedad con una heterogeneidad cada vez, digamos, más amplia. Este segundo trabajo, en realidad, es el efecto del dexpramipexol, droga similar que se usa en la enfermedad de Parkinson. En realidad, en la fase 3, demostró no ser efectivo. Droga segura, bien tolerada, pero no ser efectivo. Pero el trabajo de lo que trata es, o sea, se hizo un análisis post-hoc interestudio entre la fase 2 y la fase 3. ¿Por qué la fase 2 había dado resultados y la fase 3 no? Y esto es interesante porque en realidad ya el año pasado en el Congreso de Neurología se trató justamente estos problemas que son en la investigación apasionante, porque es
tan grande la dificultad, y que lo hablábamos en el Congreso, de pasar de la parte de investigación básica a la parte de investigación clínica, las diferencias y las dificultades que existen y que muchas veces son frustrantes. Y en este caso es un análisis de por qué este estudio falló cuando pasó a la fase 3. Las causas de la falla, determinar existencia de subgrupos donde la droga puede ser efectiva, en algunos, pero no en todos. Y ese subgrupo fue los pacientes tratados con Riluzol, el comienzo temprano, y la era definida de acuerdo a los criterios del Escorial. La otra cuestión es que este estudio marca como un biomarcador interesante a la creatinina dentro de la enfermedad, y esta droga como ahorrador de creatinina. En las enfermedades, los marcadores, sean biológicos, clínicos, en imágenes, son importantes porque justamente ayudan a decir esto es esto, fuera de la clínica. Y el poder decir desde un marcador biológico, bioquímico, en imágenes, esto es esto, significa posteriormente usar eso como objetivo terapéutico mucho más acotado que si nosotros hablamos de enfermedades que no tienen marcadores biológicos. Trasplante de células madres, fetales neuronales, los resultados son preliminares en fase 1 en ELA, de esto se ha hablado bastante. Este es un trabajo, este trabajo es italiano, pero está relacionado con los dos trabajos que se están haciendo en Atlanta y en Massachusetts, en Estados Unidos. Se realizó un metaanálisis es resumir y analizar estudios ya realizados, de 11 estudios, pero esto en ratones, y se vio que había un enlentecimiento en el comienzo y progresión de los síntomas. Entonces se tomaron, son los que se entraron en el estudio, son 6 pacientes, la aplicación se hizo en médula lumbar y a la fecha el estudio ha habido seguridad en el procedimiento quirúrgico, no se ha registrado toxicidad inmediata o diferida relacionada con el trasplante. Lo que se está haciendo ahora es la ampliación de este estudio. Los primeros pacientes no deambulaban, la ampliación de este estudio a pacientes que deambulan, y lo que se quiere hacer es la aplicación por los medios quirúrgicos, pero en médula cervical. El otro tratamiento con células madre tiene que ver con células mesenquimales autólogas diferenciadas, o sea, autólogas del propio cuerpo, de la médula ósea, diferenciada para la secreción de factores tróficos. Son, digamos, se extraen, se amplifican ese tipo de células, se las orienta para la determinada secreción de factores tróficos, y luego se inyectan. Estos estudios han estado ya en fase 1 y 2, y la última fase actual es la 2A. Se tomaron están incluidos 12 pacientes con se hizo aplicación intramuscular e intratecal. La seguridad y efectividad y la neuroprotección ya fueron demostrados en modelos animales, en enfermedades degenerativas. Por supuesto que lo que se utiliza para ELA se utiliza para muchas otras enfermedades degenerativas, y también los avances, porque comparten muchas características. Actualmente el trial clínico está relacionado con la evaluación de la seguridad y tolerabilidad. Bueno, ya comenté que se incluyeron 6 pacientes. Estos son datos más técnicos. En realidad, la mitad de los pacientes hicieron intramuscular, la mitad de los pacientes hicieron intratecal. Está comprobada la seguridad, y hay algunos indicadores de beneficios clínicos tomados de las pruebas funcionales y la capacidad respiratoria, sobre todo en pacientes con la aplicación intratecal. En la fase 2A se ha aumentado las dosis, como se hace el escalonamiento de dosis en esas fases. El desarrollo de nuevas terapias para ELA es aún un desafío, porque los trabajos están
fase 2 actualmente, y menos también. Hay, digamos, nuevos objetivos terapéuticos que tienen que ver con la alteración de esta enzima que está mutada, con la intervención de estos RNA reguladores que actúan sobre las mutaciones y sobre los genes, porque hay genes que actúan sobre otros genes. Obviamente el campo genético es sumamente complejo, sobre mutaciones que son muy frecuentes en ELA, sobre todo un tipo de mutación, y que actualmente también se han encontrado en otras enfermedades degenerativas. Estos objetivos terapéuticos más generan nuevas herramientas para modular esos objetivos, como por ejemplo la terapia con oligonucleótidos antisentido, que lo que hace es intervenir entonces en la transcripción, en que se pueda reproducir, en inhibir que se puedan reproducir esos mensajes para seguir formando enzimas o proteínas tóxicas. Y esto va a llevar, entre los nuevos objetivos terapéuticos y las nuevas herramientas, a la generación de nuevas drogas. Bueno, esto más o menos es en síntesis lo relacionado con tratamiento de ELA. Hay un mundo más, y cada vez que conversábamos con la doctora Gargiulo sobre qué sí y qué no, bueno, decidimos ajustarnos al título de la charla, porque realmente hay temas que son sumamente interesantes y entiendo que se van a ir desarrollando posteriormente, y esto tiene que ver, yo ya lo mencioné, con la definición de la familiar, y esto está relacionado con la solicitud de genéticos, la BNI en relación a la adaptación ambulatoria, a poner en práctica escalas de secreciones para poder prevenir quién se va a beneficiar o no con la tolerancia, la medición de la PCO2 de manera poco agresiva, o sea que se mida PCO2 durante la noche como se mide con la oximetría. Esta cuestión de que el 10 a 15% de los pacientes con ELA tienen deterioro o pueden cursar con demencia frontotemporal, la asociación que existe y cómo determinar cuáles son los test cognitivos que están validados, y si esos test cognitivos que mundialmente se están hablando están o no validados en el país para utilizarlos. Y también temas que son muy interesantes como la planificación de los cuidados avanzados de los pacientes con ELA. La enfermedad tiene una característica que podríamos decir que es, en cierto sentido, la previsibilidad. O sea, una vez que está hecho el diagnóstico y que la enfermedad empieza a progresar, empezamos a tener una idea, el paciente, la familia, el médico, de qué cosas van a ir pasando. Y todo ese tema de la comunicación, de que sí, de que no, de cuándo, de las vivencias de enfermedad, de lo que es el impacto de la enfermedad y de poder planificar ciertas cuestiones que son muy delicadas en esta enfermedad, también han estado muy contempladas